Buenas noches con todos. Vamos a desarrollar esta parte que corresponde a la biomecánica de codo y tratar de hacer un enfoque diagnóstico clínico, ¿no? De ver qué pruebas nos pueden servir para enfocar, ¿no? El diagnóstico en esta región. Eh, Muy bien, vamos a revisar brevemente algunos conceptos que quizás son importantes en los que manejan dolor musculoesquelético. Hablamos la vez pasada un poco de la biomecánica del aparato locomotor y la correlación, ¿no? De las diferentes estructuras y su función que cumplen, ¿no? A nivel del aparato osteomuscular y el movimiento, ¿no? Muy bien, vamos a hablar un poco de estabilidad estática y dinámica y algunas propiedades del tejido conectivo. Eh, Vamos a ver que para que se dé esta estabilidad, las articulaciones que habíamos hecho la analogía que son las bisagras, ¿no? Que permiten el movimiento, están reforzadas, ¿no? Por una cápsula articular y además están unidas, ¿no? Por un engrosamiento de tejido conectivo que son los ligamentos, ¿no? Estos ligamentos están compuestos por colágeno tipo 1, ¿no? Entonces, estas estructuras ligamentarias son las responsables de soportar la carga, el desplazamiento que produce la articulación a la que, en este caso, a la que estamos evaluando, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que este tipo de tejido conectivo, estos ligamentos, por ejemplo, acá, como se ve en la figura número uno, va a tener una carga pequeña, ¿no? Y va a haber un desplazamiento pequeño. A nivel 2 va a haber una carga mayor y por lo tanto va a haber un desplazamiento mayor. Va a haber más tensión de las fibras de colágeno, ¿no? En la figura 3 vamos a ver que hay todas las fibras de colágeno están tensas, ¿no? Para evitar, ¿no? Que se produzca un desplazamiento mayor al fisiológico, ¿no? Y a partir del estado 4 hay un punto de no retorno en el cual se rompen estas fibras de colágeno, ¿no? Produciendo alguna lesión. Entonces, la carga a la que es sometida este ligamento sobrepasa su capacidad tensil y pues aumenta el desplazamiento, ¿no? Produciendo una ruptura parcial, como sería en el caso 4, o una ruptura total, ¿no? En el cual se rompen todas las fibras de colágeno. Entonces, importantes las estructuras ligamentarias, tanto en la estabilidad estática, pero quizás más importante a nivel dinámico, ¿no? Vamos a ver que las estructuras ligamentarias, además de su capacidad tensil, tienen inervación que brinda la capacidad de ubicar la articulación en los diferentes planos del movimiento, ¿no? A ese concepto es propiocepción. Entonces, le da esta sensación, ¿no? De movilidad o sensibilidad al movimiento en una determinada articulación, ¿no? Entonces, si la parte ligamentaria que capta, ¿no? Estos desplazamientos es adecuada, pues vamos a saber nosotros manipular o resistir o disminuir la carga en los diversos movimientos que realizamos, ¿no? Entonces, esa capacidad se puede perder eh, por una disfunción, ¿no? Una disfunción o una disminución a nivel neural, ¿no? O por una lesión, ¿no? Una lesión neurológica, ¿no? Entonces, es importante esta propiedad y constituye una característica importante del aparato osteomuscular, ¿no? Entonces, vamos a ver que si se produce una ruptura, ¿no? Una ruptura de todas las fibras de colágeno, pues tendremos, ¿no? Un dolor inflamatorio, ¿no? Un dolor que está permanente, que no calma con el reposo, ¿no? Mientras que en las primeras, quizás se presente más un dolor de tipo mecánico, ¿no? Entonces, vamos a ver que además de las estructuras ligamentarias, se necesitan otras estructuras
que participan en la propiocepción, ¿no? Como son las fascias o las aponeurosis, ¿no? Entonces, estas fascias, ¿no? Están conectando las diferentes estructuras musculares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está a nivel del epimicio, perimicio, endomicio, conectan diferentes grupos musculares formando cadenas miofaciales e inclusive hay una conexión con los nervios, ¿no? A través del epineuro, endoneuro, perineuro, ¿no? Como habíamos revisado en la primera parte, ¿no? Inclusive contactan con las vísceras, ¿no? A través de los mesos. Entonces, se habla de una continuidad de tejido conectivo, una continuidad, un tejido eh, de fascias, ¿no? Que está en toda la economía, ¿no? En todo nuestro cuerpo y que contribuyen pues a la propiocepción en el movimiento, ¿no? Entonces tenemos cadenas miofaciales, ¿no? Que permiten eh, dar esta estabilidad y esta percepción, ¿no? De cómo está ubicada una determinada articulación eh, con respecto, ¿no? Al movimiento y al mismo cuerpo, ¿no? Y estas estructuras, una disfunción o una alteración pueden ocasionar lo que conocemos, ¿no? Con un dolor miofacial, ¿no? Donde hay puntos gatillo en diferentes grupos musculares, ¿no? Entonces, estas cadenas miofaciales se han descrito en alguna literatura y permiten, ¿no? Que determinados movimientos se den de manera coordinada por diferentes grupos musculares, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que haya un buen funcionamiento, para que el movimiento del codo se dé, es importante, ¿no? La posición que tiene el hombro, ¿no? Y la activación de los músculos que estabilizan el hombro, ¿no? De la misma forma, ¿no? Para que haya un movimiento de la rodilla, pues necesitamos que la cadena a nivel lumbopélvico esté bien, ¿no? Y al revés, ¿no? Una alteración a nivel de la musculatura del pie puede causar una disfunción muscular a nivel pélvico, ¿no? Entonces, eso habla de la conexión de estas diferentes cadenas musculares o miofaciales. Entonces, en base a esos conceptos y esas estructuras podemos hablar de segmentos estables o segmentos inestables, en la cual, ¿no? Podemos distinguir, ¿no? Una estabilidad estática o una estabilidad dinámica, ¿no? Entonces, quizás nosotros estamos acostumbrados a evaluar la estabilidad estática, ¿no? Pero esta estabilidad estática, generalmente los signos que evaluamos, siempre generalmente hay un compromiso ya, ¿no? Estructural de las estructuras ligamentarias, ¿no? Sin embargo, en la estabilidad dinámica, ¿no? Puede haber una alteración en cuanto al movimiento, ¿no? Puede haber una disfunción en el movimiento y por tanto, ¿no? Es importante reconocer, ¿no? Qué grupos musculares están afectados o qué estructuras ligamentarias están débiles, qué movimientos compensatorios se están dando y qué características, ¿no? Se están afectando, ¿no? Si es a nivel de propiocepción, a nivel de fuerza muscular, de resistencia, ¿no? Entonces, que nos permitan, pues, identificar correctamente la afectación, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos ahora sí a hablar de lo que corresponde a la biomecánica del codo. El codo es una articulación que es importante para las actividades de la vida diaria, ¿no? Básicas e instrumentadas, ¿no? Nos permite llevar la cuchara a la boca, coger el celular para hablar. Este, entonces es imprescindible, ¿no? Entonces una limitación de del rango articular, pues genera discapacidad, ¿no? Para las diferentes actividades, ¿no? Entonces, se considera que para que funcione adecuadamente, el codo debe realizar una flexión entre 30 y 130 grados, ¿no? Entonces, una limitación de la flexión, pues puede causar alteraciones, ¿no? Y la pronosupinación también es un movimiento que realiza el codo y debe estar alrededor de 50 para que permita hacer las actividades que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, acá un poco de las actividades en las cuales está involucrada el codo. Tenemos acá el uso del teléfono, por ejemplo, levantar silla, abrir puertas, leer, ¿no? El periódico, ya, tomar una taza de café, comer, ¿no? Entonces participan en los movimientos de flexión y pronosupinación, ¿no? Entonces,
una alteración en esta estructura, pues, produce mucha limitación en el paciente, ¿no? Entonces, en el codo, pues, reconocemos estas articulaciones, ¿no? A nivel proximal, tenemos la articulación húmero-cubital, la articulación húmero-radial, la articulación radiocubital proximal, ¿no? Para que se dé la pronosupinación, también es necesario que esté adecuada la articulación radiocubital distal, que juntos, ¿no? Participa, pues, en la pronosupinación. Vamos a ver también que existe una posición anatómica normal que se considera un valgo fisiológico, ¿no? En el cual hay un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento hacia la parte lateral, ¿no? Con una mano en posición neutra. Entonces acá tenemos, ¿no? Un valgo fisiológico. Entonces es importante esta posición porque va a permitir realizar los diferentes movimientos y va a permitir, ¿no? Que el codo pueda soportar carga, ¿no? Especialmente cuando estamos cogiendo un objeto, ¿no? Pesado en la mano, ¿no? Entonces esa posición le genera estabilidad. Entonces vamos a ver que hay una tendencia a que el codo se vaya al valgo, por lo cual podemos encontrar una afectación, ¿no? En ligamentaria en este nivel por el tipo de orientación anatómica por lo cual está dispuesto y menos frecuente pues encontraremos una inestabilidad ligamentaria a nivel lateral, ¿no? Entonces debemos también evaluar, ¿no? En nuestro examen físico que pacientes que tengan un aumento del valgo fisiológico pues tendrán más riesgo de una lesión ligamentaria medial, ¿no? Igual, ¿no? Una persona que tiende al cúbito varo, pues estresará más el segmento lateral que no está, ¿no? Que no está preparado para resistir la fuerza tensil, ¿no? Entonces, hay que buscar esas alteraciones anatómicas, ¿no? Y hemos visto un poco para recordar, hablamos de un epicóndilo, ¿no? Un epicóndilo, que es el epicóndilo lateral, y la epitróclea, ¿no? La epitróclea, donde está el ligamento colateral medial. En el epicóndilo está pues el ligamento colateral lateral y el ligamento anular, ¿no? Vamos a ver que en la parte ligamentaria medial tenemos, ¿no? El ligamento o la parte anterior del ligamento colateral medial, que usualmente es el que se suele afectar en algunas patologías, ¿no? Que aumentan la fuerza en valgo y a veces se pasan desapercibidas. Entonces es importante poder evaluar este ligamento tanto en la parte clínica, también a nivel ecográfico, porque puede ocasionar disfunción a nivel del codo, ¿no? Y tenemos acá en la parte lateral el ligamento en la parte lateral, su afectación es menos frecuente. En la parte lateral tenemos que se afecta más la parte del tendón conjunto extensor. Pero, bueno, hay una conexión, ¿no? En caso de luxaciones, ¿no? De nivel de la cabeza al radio, pues recordemos que hay una conexión, ¿no? Con los ligamentos colaterales radiales, ¿no? Entonces puede causar también una disfunción. Sin embargo, siempre la tensión va a estar más dada a nivel cubital, ¿no? A nivel medial, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver que si el cuerpo es más probable que sea sometido a un estrés en valgo, ¿no? Por la posición anatómica que está. Entonces, la posibilidad de que se lesione con más frecuencia, pues es la parte ligamentaria medial, ¿no? Entonces, un estrés en valgo sería un estrés que lleve hacia la región del antebrazo y hacia lateral, ¿no? Sin embargo, también un estrés en varo podría ocasionar, ¿no? Una distensión de la parte ligamentaria lateral, ¿no? Entonces, es importante, de acuerdo al mecanismo al que es sometido la fuerza, podemos sospechar el tipo de lesión, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que el ligamento colateral medial, especialmente las fibras anteriores, ¿no? Que son quizás las más importantes, se tensan, ¿no? O incrementan su estrés en valgo y en los movimientos también de extensión y flexión, ¿no? Del codo. Entonces, estas fibras anteriores son quizás las más importantes y son las estabilizadoras, ¿no?
de la articulación del codo, ¿no? Sin embargo, también, pues, podemos observar, ¿no? Que las fibras posteriores también participan, ¿no? O se estresan en valgo, mientras que las del ligamento lateral se estresan en varo, ¿no? En varo. Y el ligamento anular, pues, en los movimientos de distracción del radio, rotación externa, ¿no? Ya entonces, esta patología está relacionada del ligamento colateral medial con las actividades deportivas. Hay lesiones ligamentarias documentadas a ese nivel, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿no? Un paciente que está lanzando esta pelota, ¿no? Entonces puede ocasionar mayor estrés en valgo y puede lesionar, ¿no? Por descarga repetitiva, microtraumatismos, ¿no? A nivel ligamentario medial, ¿no? Entonces, importante el mecanismo de la lesión y la actividad a la que se dedica el paciente, ¿no? Especialmente si es en el ámbito deportivo, ¿no? Ya, entonces acá el paciente ha sufrido una caída, ¿no? Y hay una fuerza, un estrés en valgo, ¿no? Que ha roto la parte ligamentaria, ¿no? Roto la parte ligamentaria y puede haber, ¿no? Inclusive fracturas a nivel articular, ¿no? De acuerdo a la cantidad de fuerza a la que es sometido, ¿no? Entonces, vamos a ver que además de la parte que hemos visto, ¿no? Articular, capsular, ligamentaria, pues participan dentro de la estabilidad, ¿no? La parte muscular, ¿no? Especialmente en la estabilidad dinámica, ¿no? Entonces tenemos que a nivel de la articulación humerocubital, pues tenemos los extensores, ¿no? Los extensores que participan en esta estabilidad anterior y en la parte posterior, ¿no? Tenemos acá el, perdón, acá en la parte, estamos acá en la parte posterior, los extensores que corresponde al tríceps, ¿no? Y acá en la parte anterior, pues tenemos los flexores, ¿no? Los músculos flexores, si estamos a nivel cubital, ¿no? A nivel cubital. Entonces, el mecanismo, ¿no? Si hay una flexión, pues los flexores se van a contraer y necesitan que se relaje los extensores, ¿no? Los extensores para facilitar el movimiento, ¿no? Entonces hay una coordinación de los diferentes grupos musculares que van a permitir hacer los diferentes movimientos, ¿no? Acá vamos a ver a nivel radial, tenemos, ¿no? La participación más a nivel de la cápsula, ¿no? En lo que corresponde a la flexión y la relación, ¿no? Con los ligamentos colaterales, ¿no? A nivel cubital, ¿no? Que van a permitir este rodamiento, ¿no? De la cabeza del radio sobre el capitulum humeral, ¿no? Entonces, eh, hay esa estabilidad que se produce a nivel de ligamentario y capsular, ¿no? Y tenemos, ¿no? Que mecanismos de fuerza compresiva, ¿no? A nivel de la muñeca pueden ser transmitidos, ¿no? A nivel de las estructuras óseas, ¿no? Y acá, por ejemplo, la membrana interósea tiene un rol importante en tratar de disminuir, ¿no? Esa carga tensil que se produce, ¿no? Y disminuyendo el estrés a nivel de la articulación del codo, ¿no? Entonces, las fascias o las conexiones óseas pues disminuyen, reparten estas fuerzas de tal manera que el impacto, ¿no? A nivel del codo y proximal disminuyen, ¿no? Entonces acá vamos a ver lo que corresponde al movimiento de pronación, ¿no? La mano o la palma es hacia abajo y necesitamos que se dé una rotación, ¿no? De la cabeza del radio, ¿no? La rotación de la cabeza del radio, ¿no? Entonces tiene que estar eh, estable el ligamento anular y los músculos que producen la pronación, ¿no? Que son el pronador redondo, ¿no? Especialmente que se ubica, ¿no? A nivel del epicóndilo medial, ¿no? Entonces, la pronación. Hay algunas patologías que pueden luxar, ¿no? La cabeza del radio, inclusive fracturarla, ¿no? Como si es sometido en niños especialmente a esta fuerza, ¿no? Puede hacer una luxación, una fractura de la cabeza del radio. Entonces, el pronador, esto es el músculo principal de la pronación y es el tendón del tendón flexor medial
del conjunto de los tendones flexores mediales el que más se afecta y el que más patología tiene a nivel medial, ¿no? Entonces puede haber una sobrecarga de este músculo, inclusive puede haber una tendinopatía, ¿no? A nivel del tendón conjunto flexor debido a un aumento, ¿no? De actividad de este músculo, ¿no? Inclusive puede ser tanta la compresión que puede estar relacionado con el síndrome del pronador que pinza el paso del nervio mediano a nivel del codo, ¿no? Entonces acá el pronador tiene un rol importante en este movimiento, ¿no? El pronador redondo. Entonces tenemos acá en la flexión del codo participan, ¿no? Hemos visto un músculo potente, ¿no? Que es el bíceps, ¿no? Que es el bíceps femoral, pero también es un músculo potente supinador, ¿no? Entonces es flexor, pero también es un músculo que es supinador, ¿no? Entonces también participa, ¿no? En el movimiento de supinación, al igual que tenemos acá otro músculo flexor importante que es el braquiorradial, ¿no? El braquiorradial también tiene una capacidad de flexión también importante, ¿no? Entonces vamos a ver acá que la capacidad de contracción, ¿no? Del braquial, ¿no? Del braquial, en este caso el músculo que está pegado, es mayor, ¿no? Entonces todos los músculos tienen una capacidad de acuerdo a sus características, ¿no? Vamos a ver que este tiene un brazo de palanca más corto, más estable, una capacidad de trabajo mayor, ¿no? En cambio el bíceps, vamos a ver que su cabeza tiene un brazo de palanca mayor, ¿no? Entonces su capacidad de flexión o de poder mover el hombro es mayor, ¿no? Entonces, em, por eso cuando estamos con el brazo flexionado, ¿no? Con el brazo flexionado estático somos capaces de resistir mayor peso porque tenemos la participación de varios músculos que están trabajando, ¿no? En mantener esa contracción. Sin embargo, para mover, ¿no? Ya con el rango articular, para realizar un movimiento, pues necesitamos o se trabajan menos grupos musculares, participa más solo el bíceps, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los músculos extensores de codo, el principal es el tríceps, entonces es uno de los principales extensores a nivel del codo. También participa también el músculo anconio en menor proporción, pero la extensión del codo básicamente está dada por este músculo, ¿no? El tríceps, tenemos ahí inclusive una de sus cabezas llega hasta el borde inferior de la cavidad glenoidea, ¿no? Y de ellos el que tiene más capacidad de fuerza, ¿no? O de trabajo tenemos acá, que es la cabeza larga del tríceps, ¿no? Quizás por su brazo de palanca, ¿no? Es más largo, que le permite un mayor rango de movimiento, ¿no? Entonces tenemos acá de los músculos supinadores, un músculo supinador importante, ¿no? Inclusive más que los otros músculos del antebrazo es el bíceps, ¿no? Entonces quizás eso se ve un poco en espasticidad, ¿no? Pacientes que están espásticos y tienen el brazo en flexión y la mano en supinación, ¿no? Entonces probablemente el músculo que esté más afectado es el bíceps, ¿no? Sin embargo, tenemos otros músculos pequeños, ¿no? A nivel del antebrazo que participan en la supinación, ¿no? Como es el supinador, el extensor largo del pulgar, el extensor del índice, ¿no? ¿Ya? Entonces, sin embargo, la mayor fuerza a nivel de la pronación ya está dada por el pronador redondo, ¿no? Sin embargo, participa también el flexor radial del carpo y a nivel de muñeca el pronador cuadrado, ¿no? Entonces acá, si hablamos de supinación, los músculos que se activan principalmente son el supinador y el bíceps, ¿no? Sin embargo, la supinación, si la carga es mayor, sometido a más fuerza, ¿no? Entonces participan otros músculos, ¿no? Como son los extensores radiales, ¿no? El extensor largo del pulgar, el braquiorradial, el extensor del índice, ¿no? Entonces ahí también las maniobras excesivas de supinación pueden ocasionar, ¿no? Una lesión del tendón conjunto extensor, ¿no? Entonces hay una actividad en la cual se participa la supinación, ¿no? Por ejemplo, acá está ajustando un tornillo, ¿no?
Entonces ahí el movimiento hace que se activen los diferentes grupos. Y acá, ¿no? Se necesita igual la estabilidad a nivel proximal de los músculos, ¿no? Como el tríceps, el bíceps, ¿no? Y una posición adecuada del hombro, ¿no? Entonces, son cadenas musculares en sí que trabajan en determinados movimientos y pues una actividad repetitiva o una disfunción a nivel de esos músculos puede ocasionar, ¿no? Patología muscular o tendinosa, ¿no? Los pronadores, ahí tenemos el pronador redondo, ¿no? Que es el más importante en lo que se llama la pronación y a nivel de una epicondilosis medial, ¿no? O una epitrocleitis propiamente, ¿no? Entonces ahí tenemos el pronador redondo como músculo primario, el pronador cuadro, sin embargo, los otros músculos como el flexor radial, el palmar largo también participan, ¿no? Ya, entonces también en este movimiento de pronación, igual, ¿no? En el de supinación tiene que haber una buena posición, ¿no? Entre tanto a nivel proximal y distal de la cabeza del radio, ¿no? De la articulación radiocubital proximal y radiocubital distal. Los extensores de la muñeca, ¿no? Son importantes, ¿no? Eh, pueden sobrecargarse estos músculos por movimientos repetitivos o inadecuados. Y ya se ha estudiado, ¿no? Que el tendón o el grupo muscular que más sobrecarga y puede producir una lesión tendinosa es el extensor radial del carpo corto, ¿no? Entonces acá tenemos que el extensor radial del carpo o radial corto del carpo es el tendón o la parte del tendón conjunto extensor que más se lesiona, ¿no? Entonces ese músculo se sobrecarga, ¿no? Con mayor frecuencia y puede ocasionar, ¿no? Dolor o lesiones tendinosas a nivel de su inserción, ¿no? Igual vamos a ver que los principales músculos extensores de la muñeca son justamente esos, ¿no? El extensor largo, el extensor corto. Sin embargo, el extensor largo no nace del epicóndilo lateral, ¿no? Sino nace de la porción distal del húmero, ¿no? Y también tenemos una participación importante del extensor cubital del carpo, ¿no? También son músculos primarios activadores de la extensión, ¿no? Igual participan los demás músculos extensores también de la muñeca, si es que es necesario, ¿no? Los músculos flexores, tenemos el pronador, ¿no? Como principal, como principal componente. Eh, perdón, a los flexores tanto radial del carpo, palmar largo y flexor cubital como principales componentes flexores de la muñeca, ¿no? Entonces vamos a ver que esos músculos, ¿no? Se unen a nivel del epicóndilo medial, ¿no? Al epicóndilo medial y pueden, ¿no? Sobrecargarse o tensarse, ¿no? De acuerdo, pues, a una alteración o disfunción, ¿no? Las tendinopatías a este nivel son menos frecuentes, ¿no? Son menos frecuentes, pero puede darse, ¿no? Recordemos que el pronador, pues, tiene una parte, ¿no? Que se inserta cerca del epicóndilo medial y también forma parte, ¿no? Del componente flexor de la muñeca, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos acá algunos estudios, ¿no? Que, por ejemplo, en la epicondilitis, ¿no? A nivel lateral, vamos a ver, ¿no? Que se afectan diferentes tendones, ¿no? Entonces acá, de manera general, hay una pérdida, ¿no? De la capacidad, o la pérdida, ¿no? De la calidad de los tenocitos, podemos encontrar calcificaciones, ¿no? Y hay varios estudios también que indican, ¿no? Que los conjuntos de los músculos extensores, pues el que se suele alterar con mayor frecuencia es el músculo extensor radial corto del carpo, ¿no? Entonces, importante poder hacer la diferenciación en ese aspecto, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer el enfoque diagnóstico en esta zona. Y el codo es una estructura que tiene varias estructuras vasculonerviosas, ¿no? Sin embargo, las patologías más frecuentes son a nivel ligamentario y tendinoso. Ya las patologías articulares son menos frecuentes, ¿no? Artrosis del codo puede darse, pero no es muy frecuente, raro. Puede haber rigidez articular, generalmente en fracturas, ¿no? O en
pacientes que han tenido un traumatismo a nivel articular, ¿no? Y tenemos acá a nivel nervioso y vascular también pueden presentarse, ¿no? Síndromes compresivos a nivel del radial, del mediano, pero también no son los más frecuentes, ¿no? Pero es importante poder conocer, ¿no? Sin embargo, ya a nivel, pues, a nivel tanto del epitrócleo, el epicóndilo, pueden producirse alteraciones a nivel de tendón, ligamentaria, o puntos miofaciales o dolor miofacial, ¿no? Al nervio cubital también es una frecuencia, puede ocasionar dolor, pero un atrapamiento del túnel cubital generalmente da molestias a nivel de la mano, ¿no? Molestias sensitivas y debilidad a nivel de la mano. Puede ocasionar un dolor puntual a ese nivel, ¿ya? Pero puede darse, ¿no? Usualmente sería un tinel bien puntual, ¿no? Pero las patologías, por lo menos a nivel del canal cubital, se reflejan usualmente a nivel de la mano, ¿no? Entonces es necesario conocer que las causas periarticulares son las más frecuentes, ¿no? Las articulares hemos visto que son menos frecuentes. Dentro de ellas tenemos, de las periarticulares, tenemos la epicondilitis, puede haber bursitis, síndromes de atrapamiento. ¿Bien? Y tener en cuenta que enfermedades sistémicas de tipo reumático, como por ejemplo, ¿no? La artritis reumatoide o algunas espondiloartropatías negativas pueden dar, ¿no? Alteraciones o sinovitis, ¿no? A ese nivel, entonces también es necesario hacer el diagnóstico diferencial. Podemos clasificarlo de esta forma. Si eh, tenemos un dolor lateral, pues hablaremos de una patología a nivel del epicóndilo, ¿no? O una patología a nivel de la articulación radiohumeral, o puede ser, ¿no? Un dolor referido del hombro o del cuello, ¿no? Si hablamos un dolor medial, hablaremos a nivel, una alteración a nivel del epitróclea, o menos frecuente a nivel del túnel cubital. Vamos a ver que si hay un aumento del volumen del codo, pues sospechemos, ¿no? En una bursitis, ¿no? Que es un aumento localizado. Si hay una afectación del rango del movimiento, pues pensaremos en algo articular, ¿no? En una inflamación como una sinovitis, ¿no? O una artropatía, ¿no? El dolor referido que se puede presentar a nivel del codo puede ser por una patología del manguito rotador a nivel del hombro o puede ser dado por una lesión radicular, ¿no? A nivel de C6 o C7 puede dar un dolor referido a ese nivel. Entonces también tener en cuenta si el dolor viene de la región cervical o del hombro, ¿no? O si hay otros síntomas asociados como parestesias, ¿no? A nivel de la zona del antebrazo o de la mano, ¿no? Eh, también puede darse, ¿no? Un dolor referido, que puede haber puntos gatillos a nivel del bíceps, no es lo frecuente, pero también puede presentarse. A nivel del tríceps también, la contractura a nivel del tríceps también no es muy frecuente, pero si se suele presentar, puede darle un dolor referido también a nivel del codo. Entonces, tener en cuenta si el dolor es agudo o crónico, el mecanismo de la lesión, hemos visto que influye bastante, ¿no? La fuerza a la cual es sometida la articulación nos puede indicar qué estructuras están dañadas, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay otras manifestaciones, ¿no? Aparte del dolor a nivel del codo. Si el paciente practica una actividad deportiva, describir cuál es, porque hay actividades que están relacionadas con mayor frecuencia en lesiones del codo. La actividad ocupacional, como hemos visto, ¿no? También puede influenciar, ¿no? En patologías del codo. Y evaluar, obviamente, cuánta limitación hay, ¿no? La dominancia de la mano también es importante, igual evaluar todo las cadenas cinéticas, ¿no? Especialmente a nivel del hombro y cuello, que puede producirse un dolor referido de esa zona. A nivel lateral del codo, además de lo mencionado, que la tendinopatía de los extensores es lo más frecuente, puede haber, ¿no? Puede haber cuerpos libres, ¿no? Puede haber defectos osteocondrales, artritis, ¿no? Una lesión ligamentaria, un síndrome del túnel radial, una radiculopatía cervical, ¿no?
dolor miofacial, ¿no? Entonces, tener en cuenta todas esos posibles diferenciales. De todas maneras, hay que hacer un examen completo, ¿no? Si tenemos un paciente, especialmente si no responde bien al tratamiento, poder describir o encontrar otras causas, ¿no? Y a nivel medial, pues tenemos, ¿no? La tendinopatía de los flexores, ¿no? Puede haber una compresión o una neuritis cubital, una insuficiencia del ligamento colateral cubital, puede también haber una artritis, ¿no? A ese nivel, igual, ¿no? Dolor miofacial o lesiones radiculares también pueden presentar dolor a nivel del codo, ¿no? Medial. Entonces, ¿qué pruebas podemos hacer o qué debe incluir nuestro examen físico? Pues así como hemos visto en hombro, debemos incluir, ¿no? La inspección, evaluar los rangos del movimiento, ¿no? Es importante porque nos permite identificar, ¿no? Si es algo articular o algo miofacial, ¿no? O neural, ¿no? Entonces es importante poder hacer esa diferenciación, ¿no? Ver, evaluar la parte neurológica, ¿no? Orientada al diagnóstico diferencial que hemos visto, ver la palpación y las maniobras de evaluación ya específicas, ¿no? Ya entonces tenemos que evaluar, ¿no? Evaluar el CAP, ¿no? Acá hay unos nódulos, ¿no? Unos nódulos a nivel del codo, que hay algunas artropatías, ¿no? Como la artropatía gotosa que puede producir ahí estos tofos a ese nivel, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado, ¿no? O puede haber pues un aumento localizado, ¿no? Un codo Puede infiltrado indicar, parece, ¿eh? así, sí, parece un Hiperpigmentado hipopimentado, y sí, ¿no? Un y codo delgado, por ¿no? puede ser también por una infiltración de corticoides, ¿no? Una Sí, tendinopatía, ¿no? sí, yo Que creo que le, acá mira la piel también delgada, ¿no? Como que se hubiese comido el tejido celular subcutáneo. Ujú. Entonces también una complicación, ¿no? Usualmente se infiltran los corticoides, ¿no? Y si se hace muy superficial, pueden causar estas patologías, ¿no? Sí, bien, bien, Jorge, gracias. Rocky. Acá, ¿no? Una bursitis, ¿no? Una bursitis, ¿no? Nivel posterior, ¿no? Probablemente a nivel del tríceps, ¿no? Tricipital. Entonces, también, ¿no? Entonces ahí hay que hacer la evaluación buscando una artropatía, ¿no? Una artritis, por ejemplo, ¿no? O un aumento de volumen, ¿no? Un aumento de volumen difuso, ¿no? Una sinovitis, ¿no? Entonces también, entonces ahí, pues, buscar otros síntomas sistémicos, ¿no? Bueno, y si tenemos el ecógrafo, pues, ver, ¿no? Si hay una sinovitis, si hay derrame articular, ¿no? Entonces acá tenemos el valgo fisiológico, ¿no? Entonces importante porque un aumento del valgo puede predisponer, ¿no? A lesiones ligamentarias, ¿no? Entonces, esto es lo normal y así puede resistir más peso esta articulación, ¿no? Ahí tenemos los valores normales para los varones 5 a 10 grados. Hay un valgo que es mayor en las mujeres, ¿no? De 10 a 15. Acá siempre tener en consideración los rangos del movimiento, ¿no? Puede llegar una flexión hasta 150 y una extensión que puede llegar, ¿no? A -10, ¿no? Los pacientes hiperlaxos, por ejemplo, ¿no? Sobrepasan eso y es un criterio, ¿no? De hiperlacito articular, ¿no? Una hiperextensión, ¿no? Una hiperextensión del codo, más de 10, ¿no? Entonces, criterio de hiperlacito, ¿no? Un criterio de hiperlacito. La pronosupinación, ¿no? Hasta llegar hasta 90, ¿no? Partiendo de una posición neutra. Podemos utilizar el goniómetro para poder guiarnos, ¿no? Especialmente en los pacientes que tienen limitación del rango, nos puede ayudar a ver hacer el seguimiento. Acá estamos evaluando los rangos del movimiento, se evalúan de forma pasiva, entonces ahí estamos viendo, ¿no? Si completa o hace la flexión completa. Igual, ¿no? La extensión completa del codo. Tenemos ahí la pronosupinación, igual de forma pasiva. Y hacer la evaluación neurológica, ¿no? Los reflejos, especialmente si son pacientes jóvenes, nos dan bastante información, ¿no? Más si sospechamos una lesión radicular, ¿no? Entonces es importante y es relativamente fácil de poder hacerlo, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? De poder evaluar el reflejo bicipital, ¿no?
el supinador largo C 6 o el tricipital C 7, ¿no? Entonces, también ver alteraciones a nivel sensitivo, ¿no? De poder diferenciar si hay una lesión radicular o no, ¿no? En la palpación vamos a evaluar de una manera en la parte articular si hay crepitaciones, ¿no? Si hay edema, calor, dolor, ¿no? Así como hemos visto en las imágenes anteriores, ¿no? Entonces vamos a palpar los relieves óseos que a nivel del codo son muy evidentes, ¿no? Entonces vamos a palpar el epitrocle, el olecrano, el epicóndilo, la cabeza radial y palpar las inserciones musculares y los vientres musculares, ¿no? Entonces ahí estamos palpando a nivel de la fosa cubital y este más o menos es el espacio, ¿no? Que hemos estudiado con el ecógrafo, ¿no? Tenemos acá el braquiorradial, tenemos el pronador y justo, ¿no? En ese espacio hay varias estructuras vasculonerviosas, ¿no? Tenemos ahí, eh, inclusive, ¿no? El tendón del bíceps, la parte, la arteria braquial, el nervio mediano, ¿no? A nivel medial, tenemos en la parte lateral el radial y sus divisiones, ¿no? Entonces es importante esa zona, ¿no? Poder palpar el tendón del bíceps, ¿no? Sin embargo, el tendón del bíceps, recordemos que la inserción distal es profunda, pero se podría evaluar, ¿no? Y bueno, si hay una ruptura, pues observaremos, ¿no? El signo de Popeye, ¿no? Una retracción muscular, ¿no? Del tendón. Palpamos, ¿no? La línea, el epicóndilo medial, si hay dolor a esa zona. A nivel medial, de la misma forma, a nivel del túnel cubital, podemos hacer las pruebas de Tinel, ¿no? Que es, hacemos una percusión, ¿no? Con un martillo, con un dedo y se ocasiona dolor o síntomas, ¿no? A nivel de la mano, pues es positivo, ¿no? Y palpamos la parte muscular. En este caso, el examinador está evaluando, ¿no? Los músculos flexores y planadores, ¿no? De la muñeca. Acá está palpando el epicóndilo lateral, la cabeza del radio inclusive. Podemos evaluar el ligamento colateral lateral. Palpamos igual la musculatura extensora y supinadora. Podemos palpar el olecrano, ¿no? También que es una superficie ósea bastante asequible. O una bursa, ¿no? En la imagen vimos algo muy severo, ¿no? Pero puede haber bursas más leves, ¿no? Bursitis más leves. El tríceps, ¿no? Si bien no es un músculo que dé miofacial constante, pero usualmente he visto algunos pacientes que se hacen unas, especialmente en deportistas, ¿no? O jóvenes, ¿no? Que hacen este, levantan pesas, eso a veces suele encontrarse específicamente ese músculo, ¿no? Y ese músculo, Lucho, a veces, ese tríceps, suele irradiar dolor incluso hacia la zona costal, ¿no? Hacia la parrilla costal. Y suele confundir incluso tanto para el deportista como para el clínico, porque la patología viene de acá, de la zona de inserción del tríceps, pero como se irradia hacia la zona costal, a veces uno piensa más en, en dorsal o en músculos que vienen de la parrilla, pero es el tríceps a veces el que genera la molestia. Sí, 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 de un dolor referido a nivel del codo y también a nivel de la zona proximal, ¿no? Del hombro, la parrilla costal, ¿no? Y sí, se da en deportistas más o menos, lo que he visto, ¿no? Como más o menos, a pesar de que es raro, pero en los deportistas a veces es un poco frecuente encontrarlo, ¿no? Muy bien. En la epicondilitis lateral, algunas pruebas específicas se le puede pedir al paciente, ¿no? Que levante la silla, ¿no? La prueba de la silla le llaman. Entonces es capaz de sostener la silla de esta forma, ¿no? No debe haber dolor a nivel de la inserción, ¿no? Del epicóndilo. Acá es un test resistido. Todos los testes para evaluar tendones son testes resistidos, ¿no? Entonces acá el paciente extiende su muñeca contra resistencia, ¿no? Entonces ahí el examinador le aplica una resistencia y si hay dolor, pues nos hará sospechar, ¿no? Una tendinopatía de los extensores, ¿no? Igual, ¿no? En este caso, estamos ahí evaluando el paciente intenta supinar, ¿no? También evaluamos la parte proximal, ¿no? Estas pruebas de Cosen, ¿no? Entonces igual el paciente también extiende la muñeca contra la resistencia
del examinador. Entonces, pueden ser diferentes posiciones de la mano, ¿no? Más en flexión de la mano, en posición neutra. La idea es buscar un poco buscar, ¿no? Qué puntos se sobrecargan más o en qué posiciones se sobrecargan más, ¿no? En epicondilitis, o epitrocleitis sería el nombre correcto, ¿no? Pero a veces lo encontramos como epicondilitis medial. Entonces acá buscamos igual las maniobras de contrarresistencia. En este caso el paciente flexiona, ¿no? Su mano que está extendida contra la resistencia del examinador, ¿no? Usualmente el examinador ubica su mano en la parte de la inserción y ve si hay dolor, ¿no? Acá, entonces acá el codo y la mano están flexionadas. El codo y la mano están flexionadas y el paciente extiende el codo, ¿no? Contra la resistencia de la mano del examinador, ¿no? Entonces acá también está ejerciendo tensión, ¿no? Está ejerciendo tensión sobre la musculatura flexora, ¿no? Y es importante evaluar si hay una insuficiencia ligamentaria, ¿no? Entonces acá vamos a usar las pruebas, ¿no? De estrés en valgo. Entonces ahí tenemos un test de codo en valgo, ¿no? Entonces el paciente está en una semiflexión, una ligera flexión, estabiliza la parte distal del húmero y con la otra mano hace un estrés en valgo, ¿no? Entonces, puede darse un aumento, ¿no? De la amplitud. Recordemos que el valgo, hay un valgo fisiológico, usualmente puede haber una mayor movilidad con respecto a la parte lateral. En todo caso, tenemos, si hay duda, comparar con el lado contralateral, ¿no? Bueno, si hay dolor también es positiva la prueba, ¿no? Pero evalúa básicamente la capacidad de desplazamiento, ¿no? De la articulación cuando se da el estrés en valgo. En varo, igual en semiflexión y varo, y ve si hay un aumento del movimiento. Si hay duda, igual es mejor comparar con el lado contralateral, ¿no? Acá es una prueba para evaluar la parte ligamentaria, ¿no? Posterolateral, ¿no? Especialmente para evaluar el ligamento colateral lateral. Entonces le pedimos al paciente que se eleve, ¿no? Se eleve con las dos manos, despegue, ¿no? La zona glútea de la camilla, ¿no? Entonces, si hay dolor en el codo, puede ser una inestabilidad del ligamento colateral lateral, ¿no? Y a nivel del síndrome de túnel cubital, las pruebas de Tinel nos pueden ayudar. Sin embargo, recordar, ¿no? Que las manifestaciones de una neuropatía por atrapamiento, ¿no? Si es compresiva severa, va a dar más patología a nivel de la mano, ¿no? Tipo parestesias o hipoestesia y debilidad, ¿no? De los músculos de la mano. Ya igual, el dolor, la presión suele referirse en el territorio, ¿no? Del nervio cubital. Puede haber una luxación, ¿no? Del nervio cubital y usualmente si se sospecha, ¿no? Cuando el paciente flexiona el codo, puede manifestar, ¿no? Los síntomas o las alteraciones sensitivas a nivel de la mano, ¿no? Y menos frecuente, ¿no? El síndrome de túnel radial, más raro, si hay, ¿no? Un dolor a nivel, ¿no? Del paso, ¿no? Del nervio radial antes de su división. Entonces, evaluamos, ¿no? Ahí esa zona, ¿no? Que hemos evaluado que pasa, ¿no? El nervio debajo del braquio radial antes de ingresar al supinador, ¿no? Entonces, podemos presionar a ese nivel y evaluar si hay dolor, ¿no? En general, digamos, ¿no? Si hay una patología a nivel del nervio radial, pues el dolor será en los puntos 1 y 2, ¿no? Si hay una patología a nivel del nervio mediano, los puntos 5 y 6 serían los dolorosos, ¿no? Sin embargo, dependiendo del grado de compresión, ¿no? O afectación del nervio va a dar sintomatologías, ¿no? Usualmente los síndromes eh, del pronador, ¿no? O el síndrome del túnel radial son patologías compresivas leves, ¿no? Entonces, que no dan manifestaciones en una electromiografía, por ejemplo, ¿no?
pero que pueden dar un dolor localizado, ¿no? Si ya tenemos una compresión mayor, pues ya no buscaremos signos a este nivel, sino a nivel distal, ¿no? A nivel de la mano, ¿no? Como debilidad o alteración en la sensibilidad según el segmento que se está inervando, ¿no? Muy bien, gracias por su atención. Gracias a ti, gracias a ustedes. Vamos a continuar con la segunda parte de la charla, la ultrasonografía de las patologías de codo. Vamos a evaluar las patologías según ya la evaluación anatómica que hemos aprendido en la evaluación normal de codo. Vamos a ver la cara anterior, la cara lateral, la cara medial, la cara posterior. En la cara anterior, de las estructuras que ya hemos aprendido a reconocer, tenemos al tendón del bíceps, ¿correcto? Que vamos a encontrar las tendinopatías, las bursitis a nivel del tendón del bíceps en su región distal, las lesiones, la rotura parcial o completa del tendón del bíceps, la compresión del nervio mediano. Ya ustedes saben que ese nervio mediano pasa por debajo del pronador redondo y prácticamente al recorrer o en su trayecto hacia el antebrazo va a haber un sector donde están los dos segmentos del pronador redondo y el nervio mediano está pasando y prácticamente hay una zona donde puede ser comprimida si hay una hipertrofia del músculo pronador redondo. Las lesiones musculares, ¿no es cierto? En la cara anterior, el músculo más grande y más potente, el braquial anterior, la lesión articular, la presencia de derrame articular, hematoma articular, artrosis articular, todas las lesiones que correspondieran a la articulación. Si observamos, ya tienen ustedes el corte, se recuerdan cuando hemos hablado de la forma de evaluar el tendón del bíceps en su zona de inserción, ¿no es cierto? Aquí tenemos el corte. Podemos valorar, pues, miren esta imagen donde estamos observando el perfil óseo de la tuberosidad anteromedial del radio con un engrosamiento, un patrón muy heterogéneo del tendón del bíceps en un corte longitudinal, y aquí estamos observando la misma estructura del tendón del bíceps en un corte transversal, ¿no? Acá hay una actividad Doppler positiva. Bueno, esto es porque está la arteria cerca al tendón, pero ya aquí estamos observando pues un engrosamiento marcado del tendón del bíceps. Y es importante porque a veces clínicamente encuentran el dolor en esta zona, pero es difícil a veces poder hacer el diagnóstico si no se tiene la ayuda ecográfica, ¿no? Nuevamente, tendón del bíceps, miren acá, llegando a la tuberosidad del radio, un patrón bastante heterogéneo, irregular, bordes irregulares. ¿Y qué es lo que estamos observando? Una imagen anecogénica alrededor del tendón. Estamos hablando de una bursa o de una bursitis bicípito radial, aquí en su corte longitudinal y acá en su corte transversal. Y aquí también tenemos igual la patología del bíceps con la distensión de la bursa a este nivel, tanto en el corte, acá están los esquemas, en el corte longi y en el corte transversal. ¿Correcto? Otra imagen que nos permite ver el engrosamiento, en imagen en palito de tambor, con bastante irregularidad, tanto de los bordes como de la heterogeneidad del patrón del tendón en la zona de inserción, ¿correcto? Aquí estamos observando esta imagen. Aquí la imagen referencial es la de un tendón no patológico, un patrón fibrilar homogéneo, ¿no es cierto? A diferencia de este patrón, pues que es muy heterogéneo, muy irregular, patrón irregular y heterogéneo, ¿no? Entonces aquí tenemos el tendón del bíceps, la presencia de una imagen anecogénica que circunda ya la zona de inserción del tendón, que viene a corresponder a la bursa bicípito radial. Otro de los hallazgos que Luis habló en la evaluación clínica
tenemos al signo de Popeye, ¿no? Una retracción del componente muscular por una desinserción del tendón en la tuberosidad radial. Entonces aquí estoy viendo bíceps, aquí prácticamente estoy viendo pérdida de la continuidad de la región miotendinosa, ¿no es cierto? Con una retracción del componente tendinoso, imagen en muñón, y aquí ya la zona distal del tendón del bíceps. Entonces aquí estamos viendo un desgarro completo del tendón con una retracción muscular proximal del músculo bíceps. Nuevamente acá, la retracción muscular, la presencia del muñón del tendón, ya prácticamente con pérdida de la continuidad con el tendón del bíceps. En la cara anterior también vamos a ver la línea articular, ¿no es cierto? En la línea articular ya ustedes también, aquí tienen la imagen referencial, ¿no? Cuando ustedes han reconocido los componentes, la tróclea, el capítulo, el braquial, la línea articular, miren acá que están viendo esa línea articular con la cápsula distendida, ¿no es cierto? Y una imagen anecogénica. Algo más, los recesos, ¿no? Tanto la fosita cubital como la fosita radial se van a ocupar, porque son las zonas de declive, que se van a ocupar del líquido sinovial. Algo bien importante clínicamente para sospechar de la presencia de derrame a nivel de la línea articular anterior, ya en este plano como en el plano de los recesos, es cuando uno le pide al paciente que realice la flexión de codo, ¿no? Cuando realiza la flexión de codo, el paciente normalmente, una persona flexiona el codo y con la punta de los dedos debería toparse el hombro, ¿no? Eso es lo normal, no hay limitación a la flexión. Si tenemos al paciente que flexiona el codo y no llega con la punta de los dedos a toparse el hombro, estamos hablando de una limitación articular. Ahora, la limitación articular puede ser por un tope óseo o por un problema de ocupación a nivel de la cápsula en su región anterior. Aquí tenemos la ecografía de una paciente con artritis reumatoidea, muy limitada en los movimientos de flexión del codo, con bastante dolor. Miren cómo encontramos húmero, radio y toda la región anterior, toda la zona de la cápsula anterior, ¿no? Con un marcado derrame y efusión sinovial con una distensión de la cápsula, ¿no? Nos sirve también para evaluar, en el caso de los niños, cuando tenemos la sospecha de una luxación, ¿no? Aquí tenemos una imagen radiográfica de la articulación húmero cubital, ¿no es cierto? Húmero cubital y cúbito radial proximal, normal, donde uno observa la radiografía y hay una superposición entre el cúbito y el radio, y aquí la imagen ecográfica correspondiente, donde existe una congruencia entre el perfil óseo del radio, ¿no? y el cúbito y el húmero, ¿no? Radio y húmero con un espacio articular y manteniendo la línea capsular. A diferencia de esta radiografía, donde miren, observan el cúbito y el radio con una separación, ella me está traduciendo una luxación, y ecográficamente, pues lo que vamos a encontrar es esto, una pérdida de esa simetría y congruencia entre el radio y la cabeza o el capitelo humeral, ¿correcto? Entonces nos sirve también para poder realizar una valoración de una luxación húmero radial. Dentro de las patologías de la cara medial, vamos a tener la tendinopatía del flexor común, la lesión del ligamento colateral medial, ¿no es cierto? El atrapamiento o el engrosamiento del nervio cubital, y también ver los síndromes miofaciales del pronador redondo. Acuérdense, ya esta imagen ya la han visto, ¿no es cierto? La zona del epicóndilo medial, también llamado la epitróclea.
Acuérdense el patrón, la característica que tiene este tendón, que es un tendón corto, porque aquí ya tienen la zona miotendinosa y la zona profunda que corresponde al componente ligamentario, ¿no? Ya recuerden también las imágenes del ligamento colateral medial, sobre todo este ligamento anterior, porque aquí tenemos un ligamento anterior, el ligamento posterior y el ligamento transverso, ¿no es cierto? Este es el complejo ligamentario medial. Con la ecografía se puede ver bastante bien el ligamento anterior y el ligamento posterior, pero para efectos prácticos es muy importante el diagnóstico del ligamento anterior. Si ya uno encuentra el ligamento anterior bien, sin alteración, sin patología, la probabilidad de que haya una alteración del posterior es muy baja, por decir nula. Pero si encuentras una lesión del ligamento anterior, sí hay mucha probabilidad y tienes que evaluar el ligamento posterior. Entonces acá vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Acuérdense, el perfil óseo, hemos estado siempre conversando del perfil óseo para poder definir la zona de inserción. Si ustedes no ven este perfil óseo en sí, a donde ven el húmero, acá la articulación húmero-cubital, ¿no? Si no ven el perfil óseo es porque su transductor o está muy anterior sobre el húmero o está muy posterior. Entonces, siempre identificar el perfil óseo, identificando este perfil óseo en silla, ya ven el componente del tendón flexor común, ¿correcto? Aquí tengo el flexor común y observen pues acá el patrón heterogéneo, engrosado, ¿no es cierto? Muy hipoecogénico en la zona de inserción. Aquí tenemos la articulación húmero-cubital. Si observamos aquí hay un índice de actividad Doppler que nos está indicando una tendinopatía de grado leve. Miren acá, ya aquí el tendón está sumamente engrosado, irregular, ¿no es cierto? Muy heterogéneo hacia la zona de la inserción. Miren todo el complejo tendinoso, muy engrosado, muy irregular. Este paciente ya va a venir con bastante limitación funcional, incluso para las actividades de vida diaria, ¿no? Lo que mencionaba Luis, el codo es una articulación fundamental para las ABD, para poder bañarse, para poder peinarse, para poder comer, para poder coger el celular. Entonces, te limita mucho la función. Ya este tipo de tendinopatía, el paciente sí viene con un cuadro clínico mayor en cuanto a su actividad de vida diaria. Aquí, además de las características de la tendinopatía, ¿no? Ya conociendo las características de este tendón irregular, heterogéneo, engrosado, ya encontramos la pérdida de la continuidad, ¿no? Acá en la parte interna del tendón, hay un desgarro del tendón que se puede verificar en su corte longitudinal, como también en un corte transversal. Ahora, aquí es muy importante, cuando planteemos esquemas terapéuticos, ver el grado de actividad Doppler, ¿no? Si no hay actividad, probablemente podemos complementar o realizar un procedimiento regenerativo ahí. Pero si hay mucha actividad, es mejor no entrar con lo regenerativo intratendinoso, pero sí con un regenerativo peritendinoso. O sea, el láser de alta intensidad como agente terapéutico es bastante usado ya actualmente para poder favorecer el proceso de, primero, de desinflamar y luego favorecer la regeneración de esta zona. Entonces, ahí hay que ir combinando y nos ayuda la ecografía a ir definiendo qué estrategia terapéutica tenemos, ¿no? Yo si tengo un paciente que me viene a la consulta con estas características, Doppler negativo,
y veo esta limitación, probablemente le ofrezca, ¿no? Ya mira, vamos a ponerle aquí plasma, pero si yo veo que hay todo un índice de actividad alrededor, entonces arranco con lo no invasivo, con el láser de alta intensidad. Nuevamente viendo el epicóndilo medial con la característica del borde del tendón conjunto bastante irregular, con una convexidad marcada, la zona de la plataforma de inserción muy heterogéneo, ¿no es cierto? Prácticamente no veo aquí ningún patrón fibrilar, sino ya pérdida de ese patrón fibrilar. Es posible también observar la presencia de elementos cálcicos en esta zona, las calcificaciones, que ya nos están traduciendo procesos de tracción persistente del tendón sobre la zona de inserción, ¿no? Tenemos la calcificación del epicóndilo medial. Muchas veces estas calcificaciones suelen estar, pues, muy próximas o contiguas con la zona peritendinosa, ¿no? Las entesopatías que se acercan hacia la zona tendinosa. Entonces ahí también es posible manejar y es posible tratar realizando o ingresando con la aguja y tratando de hacer la técnica de verbotaje para poder romper estas calcificaciones, ¿no? Es muy importante que ustedes dentro de los esquemas de manejo terapéutico agreguen a su manejo los bloqueos nerviosos periféricos. ¿Por qué? Porque hacer procedimientos mínimamente invasivos, que son los que hacemos, encontrar con agujas, con bloqueo nervioso periférico, realmente que lo hace muy tolerable al paciente, ¿no? Entonces, infiltrar una fascia plantar o hacer proloterapia de la planta del pie con un bloqueo del tibial posterior, prácticamente el paciente ni lo siente, ¿no? Hacer procedimientos a nivel del epicóndilo medial o lateral con bloqueos del cubital o bloqueo del mediano, lo hacen bastante tolerable. Entonces, es importante que cuando ya uno tiene procedimientos un poco más cruentos, por así decirlo, asociarlos a los bloqueos nerviosos periféricos. Aquí, la característica de la sospecha del ligamento colateral medial es la que habló Luis, ¿no? El test del paciente sentado y que con el apoyo con los codos en extensión sobre la banca pueda despegar los glúteos de la banca. Entonces, ese es un signo realmente clínico muy importante para sospechar de la lesión del ligamento colateral medial. Es el típico paciente que te va a venir a la consulta, deportista por lo general, o amateur o deportista competitivo, que estaba practicando los press de banca y de pronto tuvo una inestabilidad hacia uno de los lados y prácticamente llevó el codo en valgo, ¿no? Entonces, y él les va a referir y les va a decir que en sus actividades de vida diaria prácticamente no tiene ninguna molestia, pero cuando él realiza carga, y en el test que les hemos conversado, es donde siente la molestia. Ahí la sospecha clínica es la de la lesión del ligamento colateral medial. Entonces, evalúen la zona profunda del ligamento colateral medial, donde se puede realizar la maniobra dinámica, la maniobra en valgo, y van a encontrar una pérdida de la continuidad de ese ligamento. Entonces, sospecha clínica y evaluación ecográfica para la lesión del ligamento colateral medial. ¿Correcto? Aquí ya estamos viendo, esto lo han aprendido a evaluar, ¿no es cierto? El nervio cubital en el espacio o en el surco epitrócleo olecraniano, el ligamento de Osborn, tanto en un corte transversal como en un corte longitudinal. Estos son patrones normales, ¿correcto? Y aquí vamos observando, tanto en su área de sección transversal, ¿no es cierto? Para ser considerado normal, menos de 0,075 centímetros cuadrados.
Hay estudios que actualmente están hablando hasta menor de 0.1. Entonces, ya podríamos decir que menos de 0.1, un área de sección transversal, se puede considerar como normal. Mayor de 0.1 sí ya es un nervio que está engrosado, ya de características neuropáticas. Entonces, algo que se les ha mencionado, pero se los vuelvo a recalcar porque es muy importante. A veces cuando uno trata de buscar el nervio, ya teniendo como referencia el olecranon y la epitróclea, a veces es un poco complicado poder dar la precisión de quién es el nervio. Es más fácil cuando el corte lo realizan a nivel del tercio proximal del antebrazo, ¿no? Debajo del músculo cubital. Ahí van a encontrar al nervio cubital y lo van siguiendo desde ahí hacia el surco epitocleocraniano. Es una forma en donde ustedes van a ver el nervio y van a hacerle su recorrido y no van a tener dificultades en poder reconocerlo a este nivel. Aquí ya estamos viendo, miren el nervio, ¿no? El área de sección transversal 0. Aquí 0.11 y aquí 0.15, ¿no? Entonces son nervios engrosados, un engrosamiento del nervio ulnar. Aquí obviamente es un nervio que se ve mucho más engrosado. Miren, 0.12 de área de sección transversal, ¿no? Tanto a la imagen ecográfica como ya a la imagen pues, anatómica en la cirugía. Sí ayuda bastante porque he tenido oportunidad de tener pacientes con presunción clínica y evaluación clínica con lesión del radial, principalmente, sobre todo en fracturas de diáfisis del húmero, ¿no es cierto? Electromiografía que te indica que hay lesión del radial, pero obviamente el cirujano que opera dice, pero yo no me he llevado el radial, entonces piden una ecografía a veces para poder valorar si hay una correspondencia con lo que se está evidenciando en la electromiografía. Y ciertamente uno encuentra pues hallazgos en el nervio, quizás no sección, pero sí características de un nervio muy edematoso, engrosado, irregular, con pérdida del patrón fascicular, muy característico ya de lesiones que corresponden o con una axonomesis severa o con una neuromnesis. Entonces, sí hay imágenes ecográficas que tienen una correspondencia con el cuadro clínico y hay una correspondencia con la electromiografía. ¿Cuáles son los hallazgos que podemos tener a nivel del nervio cubital? Podemos tener la ubicación del nervio pues en el surco epitrócleo-craneano o con subluxación, ¿no? O luxación, que están por fuera del surco epitrócleo-craneano, sobre todo cuando hay movimientos de flexoextensión de codo. A veces suele ser tal la luxación que genera ya signos neuropáticos y a veces es necesario la intervención. Entonces, el comportamiento del nervio, justamente para poder evidenciar que sí existe una luxación, se realiza con ecografía. O sea, la ecografía te permite hacer la valoración dinámica y poder evidenciar la luxación de este nervio cubital. Aquí tenemos el surco epitrócleo-craneano, donde no hay pues un nervio cubital, ¿no? El signo vacío, signo del canal ulnar vacío. Hacen un recorrido y miren acá tenemos a un nervio ulnar pues que está por fuera del perfil óseo del olecrano, ¿no? O sea, hay una luxación. Aquí, cuando ya uno realiza un corte longitudinal, ¿no? Miren el patrón acá y miren el patrón en esta zona. Miren este patrón acá, un patrón heterogéneo. Acá no hay nada de patrón fascicular, se ha perdido todo el patrón fascicular, muy irregular, a diferencia de esta zona proximal, donde sí encontramos un patrón normal. Es ahí donde ya estamos viendo aquí ya una presunción de la lesión del nervio que podría corresponder pues con una axonomesis
por lo mínimo severa, ¿no? Aquí nuevamente el nervio, y aquí ya un aumento fusiforme, ¿no? Acá los aumentos fusiformes, miren, como si fuera un ojo, correspondientes a un neuroma del nervio ulnar, un paciente post sutura del nervio. El schwannoma es otro de los hallazgos que podríamos encontrar a nivel de la zona, no solo del nervio ulnar, sino de cualquier nervio, y aquí es muy importante tener presente, aquí uno hace el diagnóstico del nervio, ¿correcto? Aquí la membrana de Schwann, y aquí una estructura, ¿no? Que viene y depende básicamente de la membrana de Schwann, ¿no? Aquí tenemos la presencia de un schwannoma. Algo que también también se puede encontrar, y es la presencia de una dilatación sinovial que corresponde al espacio articular. Entonces, yo he tenido una paciente no hace mucho donde vino con características prácticamente de compresión del nervio cubital, ¿no? Una compresión del nervio cubital porque ya había parestesia en toda la cara medial del antebrazo y del cuarto y quinto dedo, y lo que llamaba un poco la atención era que el curso había sido relativamente brusco, post una señora de edad que al subir a la combi se cogió y tuvo una tracción ahí. Ella refiere que de ahí empezó el dolor. Entonces a la ecografía, cuando uno le realiza la ecografía, se observaba el nervio, y alrededor del nervio toda una imagen anecogénica que rodeaba el nervio, pero lo que no cuadraba era, pues, era evidentemente líquido, pero ¿de dónde venía? Y luego se corroboró, pues, que eso era líquido articular, o sea, venía de la articulación, se extrae, se mejora clínicamente, y luego se coloca un antiinflamatorio. Patologías de la cara lateral del codo. En la cara lateral, quizás es lo que más vamos a ver en la consulta. Las tendinopatías del extensor común, la lesión del ligamento colateral externo, colateral radial, el atrapamiento del interóseo posterior. Bueno, de estos tres, el primero es el que se va a encontrar con mayor frecuencia de lejos, ¿correcto? Pero también es importante tener en cuenta que podemos tener el atrapamiento del nervio interóseo posterior, un simulador de la tendinopatía, sobre todo de aquellas tendinopatías que no mejoran ya con mucho tiempo, con infiltración, con terapia, todo sobre el tendón, y no mejora. Entonces hay que sospechar que por ahí el diagnóstico no es el de tendinopatía, sino un atrapamiento del interóseo posterior. Aquí tienen la imagen, les permite reconocer la zona medial, la zona lateral, ¿no es cierto? Tenemos, siempre busquen el perfil óseo, busquen esta zona de perfil óseo en silla, la articulación húmero-radial, aquí tenemos el tendón extensor común, ¿no es cierto? Aquí nuevamente el perfil óseo, ¿no? Húmero-radial, tendón extensor común, la zona profunda, ¿correcto? Aquí tenemos la zona del ligamento o el complejo ligamentario lateral. Acuérdense que aquí tenemos el ligamento colateral radial, el menisco húmero radial. En esta zona se ve un poco engrosado el ligamento. ¿Por qué? Porque hay una superposición del ligamento colateral con el ligamento anular. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta al momento de evaluar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Miren, un engrosamiento del tendón conjunto, un patrón muy heterogéneo, se pierde el patrón fascicular, pérdida de la continuidad, ¿no? Una imagen anecogénica con pérdida de la continuidad. Entonces estamos hablando no solo de una tendinopatía, sino también de un desgarro del tendón extensor común.
tanto en su corte longitudinal, bueno, acá tenemos otro corte longitudinal donde estamos viendo también, ¿no?, la presencia de una pérdida del patrón y además una solución de continuidad con una imagen que me está traduciendo un desgarro del tendón extensor común. Miren, esta paciente ya se puede evidenciar, como Luis mostró en las fotos que nos ha puesto en su ponencia, un aumento de volumen, ¿no? Un aumento de volumen muy sensible, ¿eh? O sea, este tipo ya de grado de tendinosis a nivel del epicóndilo lateral, ¿no? Es muy sensible al dolor. Las pacientes vienen y realmente están muy, muy adoloridos, donde los movimientos de flexo-extensión son muy limitantes. Ahí hay que tener un abordaje prácticamente integral, ¿no? Limitar los movimientos de flexo-extensión, quitar la carga, colocar un antiinflamatorio, ya sea peritendinoso o ya sea a través de agentes terapéuticos que faciliten la desinflamación. A ver, aquí tenemos nuevamente la plataforma de inserción, ¿no es cierto? Tenemos a un tendón con pérdida del patrón, muy irregular, con una imagen y una pérdida de continuidad, una imagen anecogénica que me está traduciendo una pérdida de la continuidad del tendón. Entonces aquí siempre hay que valorar, ¿no? Hay que valorar, hay varios factores que me permiten valorar incluso qué tipo de tratamiento uno va a instaurar, ¿no? La edad del paciente. Muchas veces cuando son pacientes que ya pasan pues los 60 años, es mejor estabilizar que ser un poco más agresivo en el tratamiento, ¿no? Nos va bien porque ellos además no realizan pues tantas actividades y toleran mejor la inmovilización. Hay que valorar características metabólicas del paciente, eso también es muy importante, ¿no? Porque nos va a predecir también cuál es el grado de respuesta que va a tener el paciente. Aquí tenemos una tendinosis calcificante, ¿no? Tanto acá en la zona del patrón algodonoso, ¿no? Tenemos acá un patrón algodonoso, un tendón irregular y acá ya la zona de un osteofito en la zona de inserción. Una tendinopatía cálcica. Aquí miren, nuevamente húmero radial con pérdida, ¿no es cierto? Pérdida del patrón del ligamento colateral radial. O sea, hay un desgarro del ligamento colateral radial y cuando se realiza la maniobra de bostezo con la ecografía, evidenciando una apertura del espacio articular húmero radial. Una hiperemia marcada causada por una reacción angiofibroblástica en la zona de inserción también es posible encontrar. En la cara posterior lo que vamos a ver son las patologías del tríceps, las bursitis olecranianas y el derrame articular posterior. Para que recuerden la evaluación del tendón del tríceps, borde posterior, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo el tendón del tríceps, el húmero, y aquí miren la fosa olecraniana y observen pues esta fosa olecraniana con un gran derrame en la fosa posterior, ¿correcto? Muy característico de los pacientes con artritis reumatoidea, donde va a existir una limitación para la extensión, y aquí se puede realizar un abordaje posterior, ¿no? Para hacer una artrocentesis, entrar acá y abordar la zona de la fosa olecraniana a este nivel y prácticamente entrar con la aguja y tranquilamente pues poder sacar el líquido y colocar un antiinflamatorio en esa zona. Nuevamente, ¿no? Un derrame articular posterior, el tendón del tríceps, un marcado derrame. Esta imagen que está en la parte superior, un poco con un patrón graso, es el cojinete graso que normalmente está ocupando la fosa, pero cuando hay un derrame, ese cojinete se va hacia la zona superior. ¿Correcto?
la tendinopatía, con la presencia de un osteofito en la zona de inserción, que también es característico a veces en algunas actividades o en algunas profesiones, ¿no? Los terapistas físicos que suelen trabajar con pacientes neurológicos muy espásticos, donde ellos usan mucho el codo para poder modular el tono muscular, suelen venir con patologías calcificantes a nivel del tendón del tríceps, ¿no? Una tendinosis cálcica a nivel del tríceps, ¿correcto? Aquí tenemos el tendón del tríceps, pero ¿qué es lo que estamos observando? Una imagen hiperecogénica, muy recta, ¿no es cierto? Que me da una sombra acústica, más colindante con una abulsión de un fragmento del olecrano. Porque si es una calcificación, no es tan regular en su perfil. Las bursitis olecranianas, ¿no? Dentro de las imágenes que también nos mostró Luis, las bursitis es uno de los hallazgos, pero la ecografía definitivamente que te va a dar la información de si es una bursitis, pues, tofácea, si es una bursitis que tiene un gran componente líquido en esa zona, porque he tenido pacientes en donde, bueno, a veces los derivan, dicen, para que le extraiga, porque no sale. Entonces, cuando uno hace la ecografía, tiene unas características tofáceas en esa bursitis. Entonces, nos ayuda mucho a diferenciar una bursitis olecraniana séptica. Miren acá ya las características, te está diciendo, pero en los hallazgos ecográficos ese patrón hipoecogénico te está diciendo de que hay un proceso séptico. Estas imágenes son bastante frecuentes a veces evaluar o muy característicos a veces en pacientes post-quirúrgicos cuando les han colocado las prótesis, ¿no? En la rodilla, cuando ya miras que está cursando con un proceso inflamatorio alrededor, entonces colocas el ecógrafo y encuentras estas imágenes que te están traduciendo de un proceso séptico articular. Aquí tenemos una bursitis tabicada, ¿no? Miren acá, esta bursitis tabicada, donde la postcirugía pues se encuentra en toda la zona tabicada y obviamente el tratamiento aquí es quirúrgico. Dentro de las técnicas de intervencionismo, ¿no? Para poder abordar la zona del tríceps, miren acá, la zona intraarticular por vía posterior, ¿no? Aquí tenemos un abordaje en plano, que puede ser así, o puede ser en este eje, también en plano, en eje longitudinal, ¿correcto? Abordando la zona intraarticular. Aquí tenemos la imagen, ¿no? Llegando a la zona articular. Acá estamos prácticamente en esta imagen, el tendón del tríceps, entramos por el componente muscular y llegamos a la fosa al receso, a la fosa olecraniana. En corte longi, ¿no es cierto? Y en corte transversal, pero ambos en plano, ¿correcto? Para la cara flexora, ¿no? Aquí tenemos colocando el transductor y aquí el abordaje en plano hacia la cara flexora. Aquí tenemos viendo el perfil óseo del tendón flexor y la aguja siguiendo ese trayecto para llegar hacia la cara flexora, en las tendinopatías flexoras. Podemos abordar también en un corte longi y en un corte transversal, ¿no? Tenemos también, podemos ubicar en un corte transversal y abordar también la cara flexora en un corte transversal. Para el ligamento, cuando tenemos el ligamento, si se dan cuenta, discretamente oblicuado el transductor, que nos permite visualizar ya la zona del ligamento. Aquí tenemos el ligamento colateral cubital y el abordaje en plano para llegar al ligamento. El abordaje del mediano, en este caso, entre los dos segmentos del pronador, segmento superficial y profundo, aquí tenemos al mediano, si estamos sospechando de un atrapamiento, para poder hacer una hidrodisección perineural, ¿no? El abordaje del mediano en plano.
puede ser también fuera de plano, ¿no es cierto? Principalmente cuando uno va a hacer una hidrodisección neural, si el abordaje te lo permite, mejor se aborda en un plano transversal. Te permite ver toda la integridad del nervio, ¿correcto? Cubital, ahí estamos localizando el cubital, llegando al canal epitrócleo-craneano, ¿no? Aquí el cubital. Aquí estamos planteando la infiltración, sobre todo para un bloqueo, ¿no? Porque estamos viendo que es el flexor cubital y acá la infiltración para el bloqueo, que no es lo mismo que tratar el cubital en el surco cuando hay una zona de atrapamiento. La hidrodisección del interóseo posterior. Esto sí lo han apreciado ustedes cuando hemos hablado de la patología normal, ¿no? Aprender a identificar el interóseo, sobre todo cuando está pasando el supinador corto. Entonces el interóseo tiene zonas de atrapamiento, ¿no? Una zona de atrapamiento es antes de ingresar al supinador corto, lo que denominemos la arcada de Froese, ¿no es cierto? Puede atraparse cruzando el supinador corto, ¿no? Aquí está cruzando el supinador corto, o a la salida. Entonces, es muy importante y por eso, bueno, gracias a Dios tenemos alguien con quien comparar. Tenemos 2 brazos, 2 manos, 2 codos, entonces comparen siempre derecho e izquierdo y comparen el área transversal de uno y otro para poder dar también el diagnóstico y poder proceder a su hidrodisección. En un corte longi, aquí tenemos el nervio interóseo posterior en un corte longitudinal y el abordaje sobre todo perineural. A nivel de la arcada de Froese, ¿no es cierto? Aquí está justo antes de que ingrese, acá tengo el supinador corto, está justo entrando, ya va a entrar. Esto es lo que se denomina, esto es un paquete conectivo que está envolviendo el radial y es lo que se denomina la arcada de Froese. La tendinopatía extensora, la posición del paciente, estoy en un abordaje en plano, busco el plano, el perfil óseo, ¿no es cierto? Aquí tengo el tendón y el abordaje para trabajar sobre una tendinosis extensora, tanto en plano longi como en plano transversal, pero siempre abordando con la aguja en plano con el transductor. La infiltración del bíceps. El bíceps, como mencionamos, tenemos un abordaje anterior, ¿no es cierto? Pero también tenemos un abordaje posterior. Si les hemos enseñado este abordaje posterior, donde se ve básicamente el tendón llegando hacia la zona de inserción. Aquí el abordaje anterior, ¿no es cierto? Tenemos el tendón y aquí el abordaje por la zona anterior. Aquí muy importante, si hay bursitis bicipito radial, si tienes que entrar por abordaje anterior. La infiltración del tríceps, ¿no? Aquí tengo la imagen para poder ver cómo abordaría y llegaría hacia la zona del tríceps, tanto en corte longi como en corte transversal. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta del auditorio, de los participantes? ¿Alguna interrogante? Muy bien. Nos estamos viendo el día martes, ¿no? A ese día vamos a abordar mano-muñeca, también bastante interesante en cuanto a las patologías que vamos a tratar, la biomecánica y el cuadro clínico. Repasen, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos el día martes. Hasta luego, buen fin de semana.